Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo 6 del libro de Jueces. En el capítulo anterior analizamos el canto de Débora tras una liberación. Y el capítulo termina de la siguiente manera, versículo 31. Así, Señor, perezcan todos tus enemigos, pero los que te aman sean como el sol cuando nace en toda su fuerza. Y el país reposó durante 40 años de liberación, para que el pueblo pudiese adorar a Dios de acuerdo a como Él lo había establecido. Pero, ¿realmente lo hicieron? El versículo 1 del capítulo 6 continúa diciendo: pero, a pesar de esa liberación, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Un nuevo enemigo aparece en escena: los madianitas, que oprimen a Israel por 7 años más, porque el pueblo volvió a hacer lo malo a los ojos del Señor. Israel repitió los errores del pasado, y esta es la quinta vez que aparece esta expresión en el libro de Jueces. Versículo 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes. Ahora no solamente eran oprimidos, sino que ahora tenían que huir, tenían que emigrar, tenían que dejar sus posesiones para poder librar su vida, para poder estar tranquilos. Se fueron a las cuevas, a las cavernas, a lugares fortificados, a lugares amurallados con protección, porque cuando Israel tenía algo sembrado, subían contra ellos los madianitas junto con los amalecitas y los orientales. Así que había una alianza en contra de Israel, y esto afectaba los cultivos. Había saqueos. Versículo 4. Acampaban contra ellos, los madianitas, los amalecitas, los orientales, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaron comida en Israel. Y comienza entonces una crisis alimenticia, hambre, dificultades económicas, porque dice que tampoco había ovejas, ni bueyes, ni asnos. Una crisis total que nos hace recordar los acontecimientos que estudiaremos en el libro de Ruth, porque el libro de Ruth comienza diciendo que hubo una gran hambre en Israel que hizo que muchas personas emigraran a otros lugares, incluyendo lugares extranjeros. En el caso del libro de Ruth, la escena se desarrolla en la tierra de Moab, donde aparece Ruth la Moabita. Entonces podíamos deducir que el contexto del capítulo 6 es el mismo contexto del libro de Ruth, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. El hecho es de que ahora hay una crisis en Israel, porque subían ellos, o sea, los madianitas, los amalecitas y los orientales, subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, a acabar con todas las cosas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Una invasión total, un saqueo total, un desastre total, un país prácticamente en ruinas. Lo que era una tierra de bendición, una tierra que fluía leche y miel, ahora es prácticamente una tierra desértica, acabada, destruida por culpa de la desobediencia, como consecuencia de haberse alejado de Dios. Y nos preguntamos, ¿será esa la realidad de nuestro presente? ¿Será que la razón por la cual muchos países están en crisis total es porque se ha olvidado a Dios? Versículo 6. De ese modo Israel quedaba muy empobrecido por los amalecitas, y los israelitas entonces clamaron al Señor. La situación se volvió tan precaria y Dios permitió que se pusiese de esa manera, y vemos ahora
una reacción en Israel. Quizá algunos con sinceridad, otros simplemente por la circunstancia, pero igual clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a Israel un profeta. ¿Quién era ese profeta? La Biblia no menciona su nombre, simplemente lo llama un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo os saqué de Egipto, les recuerda su pasado, de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de todos los que os afligieron, a quienes eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a otros dioses, y no habéis obedecido a mi voz. Este profeta aparece para reprenderle, para mostrarle a Israel su condición, la realidad que estaban viviendo como consecuencia de su desobediencia, para que Israel reflexionara, para que se arrepintiesen, para que cambiasen la mentalidad, para que cambiasen el rumbo. Todavía estaban vivos, o por lo menos algunos vivían en crisis, pero vivían y tenían la oportunidad de cambiar. Por eso es que hoy se exhorta a cambiar el rumbo de nuestra vida, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, sabiendo que la crisis empeorará. Cuando analizamos el capítulo 24 de Mateo, vemos cómo Jesús presenta un sermón profético y dice que vendrá hambre, terremotos en diferentes lugares, también se levantarán falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará, y a lo largo de estos 2000 años desde que Jesús subió o ascendió al reino de los cielos después de su resurrección, hemos visto cómo la sociedad, el mundo se ha ido degradando constantemente. Y Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, será predicado el evangelio, y es precisamente lo que está haciendo este profeta anónimo, recordándole a Israel el pasado y las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos, y ahora era el momento de reflexionar y cambiar el rumbo de la vida. Versículo número 11. Entonces vino, y aquí aparece nuevamente la expresión que ya habíamos estudiado antes, en otro capítulo, vino el ángel del Señor. Y habíamos dicho que la expresión el ángel del Señor por lo general se adjudicaba a las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, las teofanías del Señor. Pero había quedado una duda con respecto a quién era el ángel del Señor que aparece en los primeros capítulos del libro de Jueces. Y yo les comentaba que posiblemente, y era una posibilidad, aunque la Biblia no definía exactamente quién era este ángel del Señor, se podía deducir que era un profeta o el mismo Josué, porque si el Señor Jesús hubiese aparecido, quizás la descripción de la historia hubiese sido otra, como la que aparece en este capítulo 6, porque aquí sí es una teofanía. El ángel del Señor se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Se aparece el ángel del Señor debajo de un árbol, de una encina, mientras Gedeón estaba cuidando el trigo en el lagar. El lagar es el lugar donde se preparan las uvas para la fabricación del vino. En el lagar, allí se pisan las uvas y sale el jugo de uva, sale el vino de la uva. Como no era tiempo de cosechas de uvas, el lagar era dejado solo durante el tiempo de la cosecha del trigo, y Gedeón, en medio de la crisis alimenticia, está protegiendo el trigo en el lagar donde nadie sospecharía que hubiese trigo. Entonces dice el versículo 12 que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado
y valiente. Las características de Gedeón son interesantes en medio de una sociedad israelita que se ha olvidado de Dios. Pudiéramos decir entonces que Gedeón era el remanente en este tiempo. ¿Imperfecto? Sí, por supuesto que era imperfecto. De hecho, en su casa había un poste idolátrico. No dice la Escritura que Gedeón adorara a ese poste idolátrico o adorara a Baal, pero posiblemente su padre sí. Y si su padre adoraba a Baal, es muy seguro que a Gedeón se le haya enseñado desde niño la reverencia a Baal, pero Gedeón, un hombre pensante que tiene la capacidad de tomar decisiones, y esa es la exhortación que Dios también nos hace en este día. Pudimos haber nacido en cualquier hogar, de cualquier denominación, con cualquier creencia, pero tú y yo hoy tenemos un privilegio que muchos quizás no tenían en el pasado. De hecho, no lo tenían en el pasado. Tener la Escritura, tener la Biblia en nuestro idioma. Y estoy hablando de hace 200, 300, 400, 500 años atrás, cuando apenas la imprenta estaba surgiendo. Bueno, la Escritura hoy está en nuestras manos y podemos entender la voluntad del Señor, no simplemente dejarnos guiar por la tradición. Somos pensantes y Gedeón era un hombre pensante y actuaba. Y por eso Dios lo llama varón esforzado y valiente. ¿Sabía todo Gedeón? No, no lo sabía todo. Estaba en proceso de aprendizaje, como tú y yo también lo estamos el día de hoy. Pero Gedeón le responde al ángel del Señor y le dice: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto?». Aquí vemos a un Gedeón que está constantemente preocupado por la situación de Israel y toda la crisis que están viviendo. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Dios nos entregó. Pero no se da cuenta que es el pecado de Israel lo que ha alejado al Espíritu del Señor. Y el Señor lo miró y le dijo: «Ve con tu fortaleza y salva a Israel». Dios le hace un llamado a Gedeón a cumplir una misión, como también nos llama a nosotros el día de hoy a cumplir nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Y Él le dice: «¿No soy yo quien te envía?». Es una descripción divina. Entonces Gedeón respondió: «Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le dijo: «De cierto, yo estaré contigo y vencerás». No tengo nada, Señor. No tengo recursos económicos o la influencia social para que la gente me escuche y me siga. Pero Dios prometió estar con él. Así que si en algún momento tú te has sentido inferior o piensas que los recursos que tienes son innecesarios para cumplir la misión, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor le dijo que estaría con él. Gedeón respondió, versículo 17: «Si he hallado gracia ante ti, te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo». Dame una señal, pero estamos hablando. ¿Qué señal quieres que te dé si estamos hablando? Pero Gedeón sabía que estaba hablando directamente con el Señor y no podía creerlo, estaba impresionado. Versículo 18: «Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti con un presente y lo ponga ante ti». Y él respondió: «Esperaré hasta que vuelvas». Entonces Gedeón entró, preparó un cabrito en medio de la crisis económica, en medio de la crisis alimenticia. Gedeón le prepara alimento al Señor, tal como lo hizo Abraham muchos años atrás, cuando llegaron 3 viajeros y allí estaba el Señor y Abraham le preparó comida. Gedeón hizo lo mismo, y en esta ocasión, en tiempo de crisis. Entonces Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura, un efa de harina. ¿Sabes cuánto es un efa de harina? Alrededor de 20 kilos de harina. 20 kilos de harina para un solo hombre. Gedeón estaba demostrando desprendimiento y confianza en el Señor al darle un presente como ese. Puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla y se lo
presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta peña, sobre una roca, y vierte el caldo. Y así lo hizo. Y el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en su mano. El Señor tenía un bastón en la mano. Tocó con la punta en la carne y el pan, y fuego subió de la peña que consumió la carne y el pan, y el ángel del Señor desapareció de su presencia. Una manifestación milagrosa. El ángel aquí del Señor no consumió la ofrenda, no la comió, pero sí hizo que se quemara en fuego, una manifestación de la presencia divina, el fuego. Tal como se le apareció a Moisés en una zarza de fuego y acompañaba al pueblo de Israel en el desierto con columna de fuego, ahora aquí consume con fuego la ofrenda de Gedeón. Cuando Gedeón vio entonces que era el ángel del Señor, exclamó: ¡ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Y el Señor le dijo: paz a ti, shalom, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor, cosa que estaba prohibida. Estaba prohibido levantar un altar. ¿Por qué? Porque tenían el santuario en Silo. Recordemos el problema de las tribus de Rubén, Gad y Manasés, que iban al lado oriental a cruzar el río Jordán para ir a sus territorios. Ellos hicieron un altar conmemorativo como un testimonio de que eran parte del pueblo de Israel, y esto causó un problema. Ahora vemos a un Gedeón en una circunstancia totalmente diferente, levantando un altar al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo estaba la situación del santuario? Seguramente también estaba mal. Y Gedeón levanta un altar para agradecer a Dios, para adorar a Dios y también para llamar la atención de las personas que estaban a su alrededor. Entonces Gedeón lo llamó: el Señor es la paz. Otras versiones aparecen con el idioma original: Shalom, Shalom, Elohim, Shalom, Jehová, Shalom, o Jehová Salom, según la versión que tengas en tu mano en este momento, y hasta hoy se halla en Ofra de Abiezer. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba, es una orden directa, el altar de Baal que tiene tu padre, quítalo. Y corta también el poste idolátrico que está junto a él y edifica un altar al Señor tu Dios. Ahora Dios le ordena hacer un altar. Gedeón hace un altar. Y vemos aquí que el Señor le dio esa orden de levantar ese altar. Fue por orden divina. No fue una rebeldía de parte de Gedeón para hacer un culto diferente, sino que Dios le había dado la orden de levantar ese altar. Edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto sobre la leña del pilar idolátrico que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 de sus siervos, tomó testigos, personas que vieron lo que él estaba haciendo y también lo ayudaron, e hizo como el Señor le dijo, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Con respecto a esto del levantamiento del altar, en el libro Patriarcas y Profetas se menciona que el ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes. Estoy leyendo la página 531. Y debía limitarse al altar de Silo, pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos estos sacrificios, tenía poder para cambiar sus requerimientos. ¿Quiere decir entonces que Dios cambia? No, Dios puede cambiar los requerimientos. ¿Por qué? Porque la cosa estaba mal en Israel. La situación estaba precaria. Eso también había afectado la vida espiritual de los sacerdotes y los rituales del santuario.
Para que Dios haya hecho esto era porque el santuario también se había degradado. Cuando lleguemos al libro de Samuel nos daremos cuenta que sí, realmente en el santuario estaban pasando cosas malas. Entonces dice que la liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal, que posiblemente el santuario también había sido afectado con esta circunstancia. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. Dice el versículo número 28 del capítulo 6, que a la mañana cuando se levantaron los de la ciudad, vieron el altar de Baal derribado, cortado el pilar idolátrico que estaba junto a él, y el segundo toro ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces podríamos decir que el padre de Gedeón tenía una casa de culto y la gente iba allá a la casa de Gedeón a adorar a Baal. Y de ese lugar de idolatría salió un remanente. Y esto nos llena de esperanza, porque tú y yo podemos ser ese remanente del tiempo del fin que el Señor nos ha sacado de la confusión, de la idolatría, del culto equivocado. Dios conoce lo que está en nuestro corazón como conocía el corazón de Gedeón. Por eso el libro de Apocalipsis presenta un llamado en el capítulo 18. Un ángel aparece en la escena de Apocalipsis 18 y hace un llamado al pueblo de Dios que está en Babilonia y le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y aquí vemos entonces que Gedeón, como remanente, toma una acción radical de mostrar su indignación por la idolatría, porque Dios le prometió estar con él. Ahora, en la actualidad, ¿pudiera alguien levantarse como Gedeón y agarrar una imagen que haya en la entrada de algún pueblo, de una ciudad, de alguna imagen de adoración que vaya contrario a los mandamientos del Señor y tumbarla completamente? ¿Podríamos nosotros hacer eso? No, la situación actual es totalmente diferente, porque aquí estamos hablando de Israel. Israel, que era el centro de la adoración a Dios, al Dios creador, al Dios que los había sacado de Egipto. En cambio, nosotros estamos viviendo una ciudad plurireligiosa y cultural. Y existe algo llamado la libertad religiosa. Nosotros no vivimos en un país meramente de cristianos que guardan los mandamientos de Dios. No vivimos en un sector donde solamente se estudia la escritura. No, tenemos cantidad de religiones a nuestro alrededor. Tu vecino puede ser de una iglesia pentecostal. El de arriba del segundo piso puede ser católico. El de al lado no puede creer en nada. El de al frente quizás sea agnóstico o ateo. Y cada uno tiene su creencia. Pero dentro de mi casa, en mi hogar, en mi familia, podemos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, Israel era la casa del pueblo de Dios y el pueblo de Dios estaba contaminado. Ahora, ¿dónde debe haber una reforma? En tu iglesia local. Allí sí debe haber una reforma. Allí se debe condenar la falsa adoración, que puede llegar incluso con cosas aparentemente inocentes, como la música, como la vestimenta, como las dramatizaciones, como muchas otras cosas que son objetables y que no se hacen correctamente dentro de nuestra congregación. Allí sí puedes hacer una reforma dentro de tu iglesia. En otras fronteras, en otros lugares donde se adora de manera inadecuada, no podemos hacer nada sino simplemente ganarnos la amistad y enseñar a otras personas a salir de Babilonia, pero eso requiere sabiduría. El padre de Gedeón ve la molestia del pueblo por lo que ha sucedido y entonces expresa que si Baal no se pudo librar a sí mismo, ¿por qué iban a quitarle la vida a su hijo Gedeón? Si Baal era Dios, que se defendiera él solo. Y entonces dice el versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal porque dijo: que Baal contienda contra el que derribó el altar.
Versículo 33. Los madianitas, los amalecitas y los orientales se juntaron a una, pasaron el Jordán y acamparon el valle Jezreel. Y el versículo 34 expresa que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando tocó el cuerno, los abieseritas se juntaron con él. Gedeón envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó con él, también envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, que salieron a su encuentro. Se levantó entonces una revolución. Hubo una reforma y una revolución, porque había crisis afuera con los madianitas y crisis adentro con la falsa adoración y el culto a Baal. Y esta revolución entonces levanta un ejército de soldados encabezados por Gedeón. Y dice el versículo 36 que Gedeón dijo al Señor: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, yo pondré un vellón de lana en la era. Si únicamente el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío en un vaso lleno de agua. Pero como era un hombre analítico, él dijo: bueno, pero el rocío pudo haber sido absorbido por el vellón y el suelo se secó. Versículo 39. Entonces Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu enojo hacia mí. Si hablo una vez más, probaré otra vez con el vellón y te ruego que solamente el vellón quede seco y en todo el suelo haya rocío. Y aquella noche Dios lo hizo así. En todo el suelo hubo rocío y el vellón quedó totalmente seco. Dios es paciente con el ser humano. Cuando analizamos la historia de Zacarías en el santuario, cuando se le aparece Gabriel, vemos a un Zacarías incrédulo y queda mudo y sordo por su incredulidad a pesar de las manifestaciones divinas. Aquí Gedeón no muestra incredulidad, solo quiere estar completamente seguro que el Señor lo ha llamado a cumplir esa obra. Y Dios le demostró que eso era lo que él quería. Dios nos ha mostrado muchas veces que tiene una misión para ti y para mí. Y es momento de cumplirla y entender la circunstancia que estamos viviendo y debemos actuar de la manera adecuada. Ser prudentes, pero ser también fieles al Señor sobre todas las cosas. Atacar el pecado y ayudar a otras personas a salir de Babilonia, de la confusión. Es momento quizá de que haya una reforma en nuestras iglesias. Lo que está fuera de nuestras congregaciones, lo que está fuera de nuestro hogar, se escapa de nuestras manos, pero igualmente nos afecta y debemos mostrarnos firmes ante cualquier circunstancia y ante cualquier levantamiento social que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Sí, se respeta la libertad religiosa, porque también exigimos que se nos respete nuestras convicciones. Hoy es un día para reflexionar sobre este asunto. ¿Cuál es la condición que estás viviendo tú dentro de tu hogar? ¿Cuál es la situación de tu iglesia? ¿Y cuál es la situación social que puedas estar viviendo que afecta tu vida? Bueno, es momento de colocar nuestras cargas al Señor y el Señor seguramente se manifestará como Él lo desee, como se le manifestó a Gedeón y lo llamó esforzado y valiente. Tú también puedes ser un Gedeón del tiempo del fin, imperfecto, pero el instrumento que Dios utilizará para crear una reforma en el pueblo. El momento es propicio para acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias por las instrucciones que nos brindas por medio de esta historia de Gedeón. Gracias, Señor, porque nos llamas a hacer una reforma dentro, para que de esa manera seamos un testimonio fuera. Ayuda a nuestras iglesias a mantenerse firmes en lo que tú has revelado a través de tu palabra. Permítenos, Señor, ser un testimonio donde quiera que estemos, en medio de cualquier situación y en cualquier crisis, porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Son agradecimientos que hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti
paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.